tal, amigos y amigas? Gracias una semana más por acompañarnos en este programa con más salud. ¿Saben ustedes lo que es esto del mindfulness? El estar aquí y ahora, el presente, la atención plena. Bueno, después nos lo va a explicar en una entrevista muy interesante nuestro psicólogo Héctor Montete Oca. Pero antes que nada, vamos a saber lo que tenemos que hacer en caso de que una persona tenga una crisis convulsiva y también lo que no tenemos que hacer. Para ello contamos con Miguel Ángel Cabrera, enfermero, en el siguiente vídeo. Bueno, Miguel, muchas gracias nuevamente por acudir a nuestra llamada de auxilio, en este caso para hablarnos de las convulsiones, lo que debemos hacer ante un paciente que tiene una convulsión. Pero ante todo, ¿qué es una convulsión? Una convulsión es una descarga eléctrica que se produce de forma descontrolada en nuestro cerebro y se va a transmitir, se va a ver reflejado en la musculatura de todo nuestro cuerpo, de tal forma que se va a empezar a mover de forma descontrolada, en la que podemos apreciar una serie de movimientos, unos que son muy rígidos, en las que se quedan los músculos pues rígidos, y es lo que llamamos tónicos, y luego están otros en los que se ven movimientos muy exagerados, muy bruscos, que son los que llamamos clónicos. Cuando se presentan tanto esa rigidez como esos movimientos repetitivos, es lo que llamamos las tónico-clónicas. Movimientos tanto tónicos o clónicos que podemos tener en una parte localizada del cuerpo o en todo el cuerpo, tanto las extremidades como el propio tronco. Pero eso a veces mucha gente lo confunde con simples temblores o con las tiritonas que se producen cuando nos está subiendo la fiebre. ¿Cuándo diferenciar una convulsión, aunque se produzca cuando esté subiendo la fiebre, de una tiritona o un temblor por otro motivo, por frío, por ejemplo? Sí, es importante el diferenciarlo, y podemos apreciarlo en algunos signos que aparecen. Por ejemplo, ya esos movimientos que son bastante más bruscos, más exagerados que los de una simple tiritona, en la que el cuerpo en general pues tiene leves movimientos. En este caso pues aparecen mucho más exagerados, más bruscos, muy fuertes, una rigidez pues eso, como digo, exagerada. Luego además incluso puede haber relajación de esfínteres, en ocasiones en las que vemos que se orina encima o incluso puede defecar. También en ocasiones, no tiene por qué ser siempre, puede incluso quedarse inconsciente. Pero sobre todo me gustaría... De hecho, a veces el paciente, si está de pie y le da estando de pie, puede caerse al suelo, o sentado, puede caerse hacia un lado, ¿no? Exacto, podremos encontrarlo pues tirado en el suelo, producto de que se ha caído porque se ha quedado inconsciente. Y también a veces, y una cosa bastante característica que mucha gente sí lo suele tener en cuenta, es que a veces en esas convulsiones generalizadas, algunos pacientes sí segregan mucha saliva, y también se le puede ver como esa espuma que dice la gente, pues saliendo por la boca, ¿no? Sí, en ocasiones podemos encontrar eso, y también puede ser un signo que nos dé alerta de que en este caso se trate de una crisis convulsiva. Resumiendo, en las convulsiones, si son tónicas, clónicas, podemos tener unos movimientos más rígidos o más bruscos de flexo-extensión de los brazos, por ejemplo, o de las piernas, mientras que los temblores son más suaves, al igual que las tiritonas son movimientos mucho más suavecitos, ¿no? Exacto. Esto por un lado. Por otro, ¿qué hacemos ante un paciente que realmente lo vemos convulsionando en el suelo o que ya ha tenido una convulsión? Y sobre todo, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? ¿Qué te parece si pasamos con un compañero, con Oswaldo, que nos va a hacer de maniquí extra para saber lo que tenemos que hacer en estos casos? Sí, me parece perfecto, lo mejor verlo in situ. Venga. Bueno, Miguel, estamos aquí ya con nuestro maniquí humano, con Oswaldo. Gracias, Oswaldo, por ayudarnos, en el que vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer y también lo que no tenemos que hacer ante un paciente cuando está teniendo una convulsión. Con lo cual, aunque Oswaldo esté así, nos vamos a imaginar que está teniendo una convulsión. Por tanto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Importantísimo, antes que nada, protegerlo. Protegerlo porque se está moviendo de forma descontrolada, está convulsionando. Por tanto, si hay objetos alrededor, un mueble, cualquier otro objeto con el que se pudiese dar un golpe, entonces tendremos que apartarlo. Igual de importante es también colocar algo detrás de la cabeza, algo almohadillado, una manta, para que esos botes que pueda dar la cabeza, pues no se dé un golpe. Lo primero, la protección. ¿Y lo segundo? Lo segundo, vamos a asegurarnos de que pueda respirar. Para ello, lo que vamos a hacer es practicar y poner al paciente en la posición lateral de seguridad.
¿Por qué tenemos que asegurarnos que tiene que respirar el paciente? Porque producto de esta crisis convulsiva, entre otras cosas, se puede tragar su propia lengua y eso lo que hace es cerrar la vía aérea y entonces no puede respirar. Porque suelen estas, sobre todo en las crisis generalizadas, o sea que cogen todo el cuerpo, el paciente suele estar inconsciente. Repito lo que tú acabas de decir, se le va la lengua hacia atrás, obstruye el paso del aire y por tanto se nos asfixia. Sí, exacto. Entonces tendremos que hacer algo para poder permitirle que siga respirando. ¿Cómo es esta postura lateral de seguridad? Bien, la posición lateral de seguridad básicamente consiste en ponerle de lado, pero hay que hacerlo de determinada forma. Para empezar, vamos a elegir de qué lado colocarlo, en este caso lo vamos a girar sobre su lado izquierdo, y por tanto vamos a coger su propia mano izquierda, que es sobre la que va a girar, y es la que llamamos la mano con la que dice hola, ¿vale? Y la vamos a levantar hasta aquí arriba, ¿vale? La otra mano, que es la derecha y es la que va a girar sobre su cuerpo, la vamos a colocar también a ese lado, con la intención de que luego, una vez que gire, quede la cabeza sobre esa mano, ¿vale? Además, la pierna que va a girar también, es decir, en este caso la derecha, también la vamos a doblar, porque al girarle va a ser, digamos, esa pierna, esa rodilla sobre la que va a descansar su peso. Ponemos la rodilla como si fuese una tienda de campaña, una pirámide, ¿no? ¿Vemos cómo lo hacemos? Sí, mejor. Por tanto, vamos a empezar colocando, si lo vamos a girar sobre este lado, el izquierdo, vamos a levantar la mano que les decía, que es la que dice hola, la ponemos ahí arriba, y la otra mano, que es la que va a girar, la ponemos aquí para que una vez que le giremos, descanse su cabeza sobre esa mano. Al mismo tiempo también hay que doblar esta pierna y ya simplemente es hacer un movimiento en el que giramos al paciente, de tal forma que quede así. Como vemos en esta postura lateral de seguridad o posición lateral de seguridad, la lengua queda a un lado, quedando la otra parte de la boca libre para que pase el aire y llegue hasta los pulmones y el paciente no se nos asfixie, que es la complicación más grave que puede tener una crisis convulsiva que afecta a todo el cuerpo, que es lo que se llama generalizada. Exacto. Y además esta situación y concretamente este tipo de postura la vamos a poder aplicar a muchas otras situaciones de emergencia en la que el paciente inconsciente tiene el riesgo de tragarse la lengua y entonces no poder respirar. Después de esto, lo primero que tenemos que hacer también es avisar a los servicios de urgencia del 112, sobre todo si es una persona que lo vemos por la calle y no lo conocemos, o también un familiar nuestro, que es la primera vez que le ocurre una convulsión. Porque en otros casos, en algunos padres que suelen tener niños con crisis convulsiva con frecuencia, algunos sí tienen una medicación que es el diazepam, que se le pone en el culete, por vía rectal, para evitar que luego siga convulsionando mucho más el paciente, y que también sería conveniente ponérselo estando el niño en esta posición lateral de seguridad, ¿cierto? Así es, de hecho ese tipo de medicación cuando se coloca vía rectal se coloca también con el paciente de lado, y la vía de elección es la rectal, es la más fácil y también más rápida a la hora de actuar, siempre que decimos en casos concretos en los que se cuente y se sepa que son niños, en este caso por ejemplo, que suelen sufrir este tipo de crisis. ¿Qué es lo que no deberíamos hacer con estos pacientes en estas situaciones de crisis convulsiva? Porque hay algo que sí hacemos con muchísima frecuencia. Entre otras cosas, y muy importante que solemos hacer, es meter los dedos dentro de la boca para intentar quitar la lengua. Eso bajo ningún concepto. Tengan en cuenta que se está produciendo una descarga eléctrica tan exagerada que, entre otras cosas, va a cerrar la boca y con fuerza. Por tanto, nos podemos quedar sin dedos con bastante facilidad y ocurre. O incluso si nos llega a morder ese dedo y cortarnos, el paciente se pudiera también atragantar con ese trocito de dedo. También podría ser. Aunque parezca que no, eso ha ocurrido, ¿eh? Así es. ¿Y qué más no deberíamos hacer? Además, bajo ningún concepto tampoco vamos a dar nada por boca. Ni sólidos ni líquidos. El paciente está inconsciente, luego lo único que podemos hacer es atragantarlo, ¿vale? Perdón, ni aún cuando luego se haya recuperado y está hasta a veces luego, cuando lo pongamos hasta medio sentado, que lo suelen hacer, tampoco en ese momento después de la crisis dar absolutamente nada. Explícanos por qué. En estos casos lo importante es llamar al 112, porque ellos van a ser los encargados de hacer la valoración del paciente, porque también nos podemos encontrar con pacientes diabéticos y que puede estar relacionado con esta crisis convulsiva. Por tanto, también sería interesante, pues si disponemos de ello, pues hacerle un control de glucemia con un glucómetro y mirar los niveles de azúcar. Precisamente una de las cosas que me he traído yo es un glucómetro para saber si este paciente podía tener una bajada de azúcar
porque estamos ante un paciente con una diabetes y por tanto una bajada de azúcar en un paciente diabético puede simular una crisis convulsiva. Efectivamente, por tanto habrá que valorarse si puede haber relación entre esas crisis y la diabetes que padece. Miguel Ángel, muchas gracias nuevamente por ayudarnos en estos primeros auxilios, en este caso con el tema de las convulsiones y lo que hacer ante ellas. Muchas gracias a ti por invitarme de nuevo. Carrera solidaria a favor de Sara y Eider. Participa con nosotros en esta amena jornada y colabora por solo 4 euros con Sara y Eider. Te esperamos el 25 de abril a las 10 de la mañana en la Plaza 1 de Mayo del Cruce de Arinaga. Y recuerda llevar tus tapones. ¡Anímate! ¡Da el paso! Bueno, ya nos encontramos en el plató con el siguiente invitado, con Héctor Montes de Oca, psicólogo que nos va a hablar del mindfulness. ¿Qué tal, Héctor? Hola, buenas, Pedro. Muchísimas gracias por venir y tratar un tema que suena un poco raro. Sí. Mindfulness, ¿qué significa? Bien. Nada, un placer estar aquí con ustedes y contigo, Pedro. Y mindfulness, traducido al español, sería atención plena, técnicas de atención plena en psicología de tercera generación para manejar problemas de ansiedad, depresión y algunos trastornos, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos un pequeñito vídeo para que la gente se centre todavía un poquito más en lo que es el mindfulness? Perfecto, vamos allá. Vamos a ir explicando también un poquito vídeo. En el día a día de nuestra vida, pues nos van surgiendo muchas preocupaciones, el trabajo, el tráfico, los papeles, la pareja, el que le dije, que me dijiste, que te dijo, los niños, si llegamos o no a fin de mes, los mails, un montón de cosas más, y merece la pena darse un respiro, ¿no? Sentarnos, cerrar los ojos y respirar. De hecho, aquí el vídeo dura un poquito más porque respirar para hacerlo con calma, ¿no? Centrándonos, como dices tú, en esa atención plena y dejar que la mente pues descanse unos segundos. No apresurarnos. Seguimos respirando y sería un poco eso lo de la práctica de mindfulness, ¿no? En definitiva, calmar un poco la mente, ¿no? Frenarnos. Y para eso centrarnos en el presente, lo que nos va a permitir pues cuidarnos en cualquier momento del día, porque con el mindfulness podemos utilizarlo en cualquier momento del día. Sí, sí, correcto. Es una atención al momento presente. Entonces, estar atento cuando la mente en un momento dado nos está haciendo una jugarreta. Es decir, un pensamiento inadecuado, un miedo, un desánimo, un agobio. Es decir, tenemos que observar y darnos cuenta. Entonces, estar presente, la primera vía de la respiración nos ayuda a corregir cuando la mente está en automático. Entonces, tenemos muchos momentos de automáticos al día, en el día a día. O sea, son tareas en inercia. El cerebro a veces no funciona en una ejecución donde le estamos prestando atención para corregir. Entonces, sufrimos a veces inadecuadamente o por demás. Entonces, lo que hacemos con el mindfulness es poder recuperar ese espacio, ese momento, esa presencia, a estar un poquito más calmado. Hay una primera fase que es esa calma mental, es entrenar la calma mental. O sea, una palabra importante, intentamos evitar el sufrimiento, sí, como lo que te voy a enseñar en el siguiente sí, y más que evitar es aceptar el sufrimiento sin engancharnos en él inadecuadamente. Es decir, hay un sufrimiento natural en la vida y hay un sufrimiento que hace en doble sentido la mente, es decir, te hace sufrir más allá de lo que realmente es el momento presente. Como esto, el sufrimiento que a veces provoca estar centrándonos en el futuro o estar centrándonos en el pasado. Además, esta es una diapositiva que a ti te gusta mucho. Correcto, correcto. Sí, ¿por qué? Porque ahí está el automatismo, es decir, cuando la mente se adelanta en el tiempo futuro, suele haber una reacción de ansiedad anticipatoria, es decir, ¿qué me va a ocurrir? ¿Cómo voy a llegar al final del mes? ¿Qué va a pasar? Todo es un trabajo imaginario del mental, ¿sabes? Sin vivir en el momento presente, que hay una maravillosa existencia. Hay un cielo, hay un aire, entonces estamos tan automáticos que estamos viendo las consecuencias y no el momento presente que está delante de ti. Entonces la vida se nos va
intentando conseguir algo que no existe, que estamos imaginando. O sea que cuando estamos continuamente pensando en el futuro, eso nos va a crear más ansiedad. Sin duda alguna. Es decir, la ansiedad va acumulándose por esa inseguridad, por ese miedo, por esa anticipación. Entonces no estamos anclados al momento presente, que es donde dice, ay, qué bonito está el cielo, ay, qué buen día hace, o ay, qué bien me siento conmigo mismo cuando estoy caminando de aquí hasta allí. O estoy ay, centrado. qué malo estoy con esta gripe y tengo que aceptarlo igual. Exacto, exacto. Una clave en el mindfulness es la aceptación. Es decir, acepto lo que está sucediendo en este momento. ¿Vale? Hay cosas que van bien y está muy bien que me vaya bien la vida, y hay cosas que están mal, pero es como el frío y el calor. ¿Por qué acepto el frío y rechazo el calor? ¿Por qué acepto el calor y rechazo el frío? Es decir, son las estaciones. Entonces, las estaciones son naturales. Lo que la mente hace es enjuiciar, catalogar, controlar, desviar, hace un montón de operaciones que a veces son inadecuadas y nos hacen sufrir más de la cuenta. Entonces hay un sufrimiento natural y hay un sufrimiento neurótico, un sufrimiento que está más allá de lo natural, que es el que distorsionamos. ¿Y cuándo es el pasado? Y cuando es el pasado ocurre en otra dirección, es decir, la mente se ancla en lo que llamamos nosotros rumiación mental, que significa darle vueltas a las cosas. Repetir lo mismo y una y otra vez. Sí, y además si tengo una mala experiencia, si tengo una pérdida, si tengo algo inadecuado, una culpa o tal, me recreo sin darme cuenta, mecánicamente, inconscientemente, en ese sufrimiento. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no pasó lo otro? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Gastamos una energía brutal, inmensa a nivel emocional, a nivel mental, y entonces empeoramos. Pero además no solamente energía, gastamos un tiempo precioso. Claro, porque ese es el tiempo que está en el momento presente, de decir, si cambio de canal, es como si veo un programa de televisión que no me gusta y me estoy ahí aguantando, viendo algo y aburriéndome, incomodándome. Sin embargo, si giro el canal y me pongo en el momento presente, decir, wow, qué bonito está el cielo, qué bonito está este camino que quiero hacer, qué bien me siento conmigo mismo, en vez de estar enfocando en lo negativo. Te voy a poner un ejemplo a ver si sirve. Vale. Yo ahora mismo estoy entrevistándote a ti. Sí. Estamos en esta entrevista y estoy centrado en esta entrevista. Okay. No estoy centrado en el siguiente programa, Correcto. ni en el otro programa si algo me salió mal o me salió bien. Correcto, o lo que fuere. Correcto, exacto. Es decir, estás prestando atención en este momento, entonces esa atención te ayuda a estar conectado totalmente aquí. Si la mente la sacamos fuera de este momento, estamos divididos, estamos separados, estamos haciendo otra operación. Y entonces tenemos el problema de múltiples estímulos y dispersión. No es lo mismo hacer una tarea efectiva por concentración a no podernos concentrar por dispersión, con lo cual no somos tan eficaces. Y encima además nos crea también más ansiedad y más pensamientos negativos porque no hemos estado centrados. Claro, porque nos rebatimos a nosotros mismos incómodamente, decir, ¿por qué no lo hice mejor? ¿Por qué no atendí? ¿Por qué no corregí? Ese es el guineo de la mente. O sea que es estar centrado, como pone el segundo dibujo, más en nosotros y en este momento. Claro, fíjate que en el siguiente dibujo aparece presente como el momento de lo que está ocurriendo ahora. Entonces, claro, ¿qué recursos usamos? Primero la respiración, porque a veces estamos respirando, el sistema nervioso puede trabajar en voluntario e involuntario, pero si estamos en un sistema voluntario donde estamos calmando la mente, porque la propia conexión con la respiración nos ayuda a centrarnos, entonces ya estamos enfocando y centrando. Entonces vamos viendo lo que sucede. Es también como si tuviéramos una cámara de fotos y queremos captar un momento de belleza. Entonces vemos un atardecer, digo, qué luz más bonita, quiero registrarla. Entonces me concentro en ese instante como único instante, saco la foto y digo, wow, qué bonito. Pero ya ese instante pasó y viene otro. Seguro que también a los telespectadores les queda una duda. Sí. ¿Y si ese instante no es de belleza? Si no es, por ejemplo, yo tengo ahora mismo, por ejemplo, una neumonía. Por supuesto. Es decir, ¿cómo acepto yo lo que me está sucediendo aquí y ahora? Que es un proceso de decir, me siento mal, estoy afectado, pero no lucho, mi mente siempre lucha huyendo o evitando, y entonces no tengo toda la energía suficiente para concentrarme en la recuperación, que es la recuperación de aceptar lo que me está sucediendo. Okay. Intentar un pensamiento positivo siempre en todo momento para intentar una mejor recuperación. Claro, porque de alguna manera te motiva y de alguna manera te concentra en ese cambio. Seguimos con la siguiente imagen.
También una pregunta que surge siempre, ¿no? Porque cuando buscas en Google o en cualquier otro medio por internet, ¿no? Cualquier otro buscador, pones mindfulness y parece que te sale meditación. ¿Es lo mismo mindfulness que meditación? Vale, el mindfulness es un tipo de meditación. Originalmente, la meditación vipassana, que son una de las meditaciones que usaba el budismo en el origen, hace 2500 años, prestó la atención a meditar en la forma de prestar atención a todo lo que hacíamos, a la respiración, a caminar, a observar los pensamientos, a observar las emociones, para estar presente. Entonces, ese es un modelo de meditación. Ahora, hay más modelos de meditación, no es el único. Vale. Entonces, otros modelos no funcionarían como atención plena o mindfulness, ¿no? Pero en este caso concreto es las prácticas de atención, meditación como prácticas de atención. Y también me viene a la mente, ¿qué relación hay entre el mindfulness y el yoga? Vale, originalmente el creador del método en Occidente fue el Dr. Kabat-Zinn en Estados Unidos en el año 78, y fue de su experiencia cuando él estuvo en India, aprendió estas técnicas y las llevó al mundo occidental, a su hospital, a sus enfermos crónicos. Entonces lo que hacía era descafeinar, por así decirlo, toda la parte religiosa, toda la parte mística, quedarse nada más con la esencia de la práctica de la atención, y se dio cuenta que el yoga era un buen complemento. Entonces el yoga es un complemento a las prácticas de atención porque son entrenamientos cuerpo-mente. O sea que pueden ir juntos, pero no es lo mismo. Exacto, son dos cosas diferentes. Exacto, son dos prácticas diferentes. El yoga es por así decirlo, un formato donde tienes distintos tipos de yoga, el Hatha Yoga, el Bhakti Yoga, el Raja Yoga, son distintos métodos de yoga físico, yoga emocional, yoga mental. Sin embargo, ahí hay una forma de practicar, el yoga es unir el cuerpo y la mente, y el mindfulness es atención al presente. Entonces, se complementa. Ok, perfecto. Siguiente imagen, que yo creo que es necesaria, ¿no? Esto, además, lo acabas de nombrar con el budismo. Esto parece esotérico, o muchos creerán que es esotérico, pero hay muchas evidencias ya científicas de la mejora de la mente en múltiples aspectos cuando se practica el mindfulness. Coméntanos algunas. Vale, sí. Vale, la neurociencia, efectivamente, como tú bien dices, fue otro de los desarrollos de finales de siglo, del 90, principios de siglo. Entonces, las investigaciones en mindfulness se empezaron a hacer comprobaciones con estudiar el cerebro y ver cómo afectaba la práctica, y entonces la neurociencia cognitiva, que es la que estudia las funciones cognitivas en el cerebro, empezaron a coger practicantes de mindfulness de muchas horas, al menos 10.000 horas, es decir, que llevaban años haciendo estas prácticas para ver cómo se transformaba. La plasticidad cerebral era la que nos podía dar orientación si esta atención hacía cambios en el cerebro. La plasticidad cerebral es la capacidad de cambio de las conexiones neuronales, para que la gente lo pueda entender. Correcto. Entonces, lo que se demostró fue que efectivamente el entrenar la atención hacía que, por ejemplo, la zona del cerebro emocional, cuando tenemos la amígdala por ahí, por esa zona. Exacto, cuando la amígdala reacciona en el instinto de luchar o huir, cuando tenemos un miedo... Perdona, que me viene a la mente una cosa, la amígdala no son lo que tenemos en la garganta, sino es una zona del cerebro que está en la parte profunda del cerebro. Correcto. Y el doctor Goleman habla del secuestro amigdalar cuando había una situación de emergencia donde reaccionábamos y esa parte del cerebro era como una inflamación, es como una información de saturación donde... Si había la habilidad de entrenar la atención para reducir esa reacción, podíamos superar ese mal humor, ese impulso, esa contrariedad, esa angustia, ¿vale? Porque había un autocontrol. Entonces se investigó cómo se lograba la plasticidad del cerebro hacer ese cambio. Hay personas muy enfermas o muy violentas o muy agresivas que hacen esa conducta y no pueden autocontrolarse. Son difíciles de autocontrolarse. Sin embargo, se ha demostrado que, investigando en este sentido, ese entrenamiento para manejar los impulsos, las emociones negativas, es posible. Es posible porque el cerebro funcionaría como un músculo, es como hacer gimnasio. Vale. Es decir, si tienes los músculos débiles, vas al gimnasio,
hace espesa y desarrolla el músculo. Aquí con la atención significaría lo mismo, un gimnasio mental. De hecho, el mindful. Hay varios estudios incluso con pacientes con Alzheimer. Correcto. De hecho, hay un grupo canario que trabaja especialmente en este campo, que se ha llevado un premio, además a nivel internacional, si mal no recuerdo. Correcto. También hay trabajos en cuanto a la reducción del dolor. Correcto. No solamente con la ansiedad y con la depresión y con las emociones. O sea que hay múltiples campos en los que esto se está trabajando desde el punto de vista científico, con técnicas científicas muy avanzadas, resonancias magnéticas especiales además, pruebas de SPECT cerebral, etcétera. O sea que el trabajo... Sí, ha habido un cambio espectacular, es decir, esto arranca en el 78, el éxito fue a raíz del doctor Kabat-Zinn, que propone al jefe del hospital, cuando hay personas que ya no responden bien a los tratamientos químicos por estar crónicos, le pidió una experiencia, un experimento de 8 semanas, ¿no? De 8 semanas con el protocolo de entrenamiento de la atención y el yoga, ¿no? En ese tiempo investigaron a ver si había resultado y la sorpresa fue que había evidencia científica y había resultados, entonces se difundió. ¿Con solo 8 semanas? Sí, con solo 8 semanas. Lo que pasa es que es verdad que hay que tener cuidado, ¿no? Porque en realidad hay pacientes o personas que podrían hacer algún pequeño avance o algún avance. Se sabe que el avance es sostenido en el tiempo, es decir, que... Pero lo que más llamaba la atención era que se verificaba que había cambio en la plasticidad cerebral y ese fue el motor del ánimo de la investigación y de los protocolos. Claro, hay pacientes que llevarán más de 8 semanas y otros con menos tiempo también puede conseguirlo, ¿no? Correcto. Y después la investigación aumentó a partir del 2005, se incrementó exponencialmente, es decir, ya se animaron los investigadores a ver que había resultados y empezaron a acotar los estudios, ¿no? Es decir, pues vamos a estudiarlo para la ansiedad, se comprueba beneficio, vamos a comprarlo para la depresión. La terapia cognitiva de la depresión, que es una de las más efectivas, se ha comprobado que está a este nivel, es decir, que la psicoterapia cognitiva funcionaría igual o mejor con el mindfulness o en paralelo, es decir, a veces son complementarios. De hecho, los mejores investigadores del mundo cogieron una beca para estudiar con Kabat-Zinn e incorporarlo en el complemento. Eso ha sido lo bueno también de la metodología de la tercera generación, que esta metodología funciona en distintas ramas del conocimiento, no es exclusiva, sino que sí, sirve. ¿Cuándo practicar el mindfulness? Aunque antes dijimos que en cualquier momento del día es lo adecuado, pero también a veces el sitio. Vale. En medio de un semáforo no lo voy a hacer, lógicamente, pero es verdad que ustedes suelen reunirse, ¿no? Sí, pero a veces en Santa Brígida, en Tafira, en el Jardín Canario. En el Jardín Canario, correcto. Porque, bueno, si estás en naturaleza parece que es un poquito mejor, pero realmente se puede en cualquier sitio. Sí, sí, correcto. Además, vamos a ver, para que los telespectadores se orienten, la práctica se puede hacer de una manera formal y de una manera informal. La manera formal significa que siempre te entrenas en un tiempo, en 10 minutos, en 15 o en 20 minutos, es decir, lo que estás capacitado para mantener el cerebro en atención, ¿no? Perdona, que también varía, depende de cada persona. Correcto, vale. Si tienes que aplicar, a lo mejor yo antes de venir aquí tuve que hacer una intervención por teléfono de 10 minutos. Entonces mantengo 10 minutos la práctica de atención con una persona, ¿no? Entonces esa es la práctica formal. Pero después está la práctica informal. La práctica informal es kick-cut, pequeños momentos, para cambiar el ritmo del automático. ¿No? Un minuto. Exacto, un minuto. Incluso a veces, antes nombraste el semáforo, y también puede ser, ¿por qué? Porque tenemos, sí, ¿por qué? Porque tenemos una reactividad a conducir rápido, a que no se nos pongan delante, a que tenemos un ciclista y nos enfadamos. Entonces hay una reactividad en automático que a veces nos puede generar problemas, nos puede generar accidentes, nos puede generar sustos. Sin embargo, cuando yo estoy en trabajo de atención y me doy cuenta, o sea, la atención funciona porque el observador es como, uy, ¿cómo estoy conduciendo? Estoy agobiado, estoy apurando. Hago consciente lo que estoy realizando. Correcto, y entonces ahí digo, no, voy a respirar, voy a parar. Está el semáforo en rojo, no tengo que ir con prisa que se ponga verde. Respiro hasta que se ponga verde. Cuando respiro, ese reseteo es el que me permite salir sin tanta arrebato, sin tanta brusquedad. O sea que cuando usted lo practica en la naturaleza es cuando, digamos, la forma más relajada de todas.
Sí, la naturaleza ya tiene de por sí ese momento presente instalado que no lo tenemos con los ordenadores, con los vehículos, con todos los medios que nosotros usamos, con el teléfono móvil. O sea, estaríamos trasteando totalmente, pero sin embargo cuando estás en la naturaleza y te dejas guiar por el viento, te dejas guiar por el olor, te dejas guiar por los sonidos de la naturaleza, de los pájaros, empiezas a entrar en el presente que hay en la naturaleza. La naturaleza tiene un presente y nosotros nos vamos encajando con ese presente. Héctor, para terminar, que ya sabes cómo es el tiempo aquí en televisión, pero yo creo que estarás de acuerdo con el ejemplo que te voy a poner. El mindfulness es como cuando somos pequeñitos, como cuando somos niños, que lo que estamos interesados en lo de ahora, no recordamos el pasado ni tenemos en cuenta el futuro. Correcto. Es el estado óptimo porque en realidad el cerebro ahí está funcionando en plenitud. El disfrute máximo. Claro, disfrutando el momento presente, estando en contacto con lo que está sucediendo aquí ahora, sin estar con la actividad mental que se desarrolla a posteriori. Perfecto. Okay. Héctor, tenemos que vernos otro día aquí también en programa, aunque te voy a proponer una cosa delante de los espectadores para agarrarte. A ver. Vamos a intentar hacer unos pequeñitos vídeos de cómo se puede practicar en mindfulness de 3, 4, 5 minutos. Perfecto. Y lo vamos poniendo en medio de otros programas, ¿te parece? Hecho. Perfecto. Muy bien. Pues otro día te espero aquí en este programa. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Bueno, y por hoy ya termina nuestro programa con más salud. Les espero la semana que viene con más contenidos.